Ya estamos con el primer invitado de la tarde, me refiero a Martín Generali. Él es periodista, es escritor, docente de historia y acaba de presentar su último libro, Matar a Ponsonby. Gracias por acompañarnos, Martín. No, a vos, Paula, a vos. Fuimos a todos, compañeros va. de trabajo y Es hace un verdad. montón que no nos Hace veíamos. muchísimo. Mirá dónde nos trajo Ponsonby. Increíble. ¿Eh? Escuchame, Este Martín, ¿y hace hombre. cuánto que estás viviendo en Argentina? En Buenos Aires ya hace 15 años que estoy viviendo. Impresionante. Sí, la verdad que me llama mucho la atención. ¿Y Sí, extrañás? cada vez que lo veo. Sí, extraño, pero tampoco niego que A ver, Buenos Aires es una ciudad que si no te adaptás, te adapta. Sí. O sea, no te da muchas oportunidades de arrepentirte, ¿no? O sea, como que los tiempos se aceleran también en ese sentido. Extraño, hay cosas que están en Buenos Aires, o sea, ¿Sí? no tengo por qué negarlas, que me gustan, que me convocan. La vida del porteño es muy acelerada, sin duda. En estos últimos tiempos incluso políticos, además, todo eso se redobló. Pero también es una experiencia de enorme vitalidad, ¿no? Claro. Viste que uno a veces tiene como la tentación de definirse como uruguayo por antagonista con Totalmente. el porteño. Sí, ¿no? claro. O sea, uno es lo no porteño. Bueno, yo creo que en esa ciudad tan distinta como somos nosotros hay una riqueza por descubrir. Y además inagotable, ¿no? O sea, Buenos Aires se reinventa tan rápidamente, Paula, que digo, no estoy diciendo nada que no se sepa, pero bueno, mi experiencia también tiene que ver con eso. Entonces, como que sí, extraño, por supuesto, extraño, bueno, extraño la gente que uno dejó con un recuerdo tan lindo como es tu caso, ¿no? O sea, cuando vos no tenés la oportunidad de frecuentar Claro. al amigo, la conversación, retomar ese vínculo, ese hilo de la charla. Pero bueno, también yo creo que 15 años son para haber hecho una vida ya. Totalmente, se habrán ganado también Sí, amistades totalmente. y círculos íntimos. Bueno, vamos a meternos de lleno con Dale. Ponsonby. Te comentaba antes de estar al aire, te decía, Martín, ¿qué persona o qué figura, personaje olvidado? Y vos me hiciste una corrección que me parece muy acertada. Decís, más que olvidado, ignorado. Porque es una piña en la cara a nuestro ego. Totalmente. Es una piña en la cara de nuestro ego y por eso mismo yo creo que fue muy cómodo que no emergiera. Es decir, yo no digo que haya habido una intención o una especie de secretaría de historiadores que se tomaron el trabajo de neutralizar la figura de Ponsonby ni nada por el estilo. Quizás no fue ese el propósito. Ponsonby no emergió porque no entra cómodamente en el relato nacional, en el relato de construcción de una identidad. Que fue un poco lo que a mí en un primer momento me convocó a escribir sobre el personaje, ¿no? Las características del personaje y después esta suerte de contradicción que había entre haber escuchado tantas veces la idea del Uruguay como estado tapón, el paño entre dos vidrios, la idea de que Inglaterra metió una cuña. Bueno, la teoría todos la escuchamos alguna vez. Sí. Pero no estaba la historia. Claro. Y a Ponsonby lo teníamos de nombre. Y pero también lo podríamos tener de nombre. Pero no sabíamos demasiado. Asociado quizás con una calle, es una calle, Valle, tiene un Parque Valle, tiene un busto, Sí. quizás no se merezca más, porque también quiero decir lo siguiente, no es que uno sale al rescate de una figura ni en la reivindicación de una figura, porque la trayectoria de Ponsonby en El Plata, debo decir en El Plata porque él no viene a la banda oriental, o sea que termina dando por resultado sus negociaciones la creación del Uruguay, pero no viene al que después era Uruguay, no pisa territorio oriental. Pero todos tenemos una idea, pero no sabemos cómo funciona el Ponsonby como concepto dentro de la historia. Bien. Es decir, si yo le pregunto a la enorme mayoría de la gente quién es Ponsonby, qué hizo, seguramente muchos no lo habrán escuchado, otros no sabrán, seguro no sabrán decirme qué hizo. Claro. Otros lo escuchamos y sabemos, tengo como una idea Muy de lejana. muy lejana, de Muy que lejana. participó en algo, pero Bueno, ahí está, Pablo, justamente, ahí está. ¿En qué participó? Ni más ni menos que en el momento fundacional. es tremendo. Es decir, tremendo. Ponsonby pudo haber venido a mediar en otras circunstancias, pudo haber llegado para mediar en otro conflicto, pudo haber estado en otros momentos históricos, pero él estuvo ni más ni menos que en el momento de formación del Uruguay como Estado. Es convocado, o sea, Ponsonby llega porque es convocado por las partes para venir. El Imperio Británico, en ese momento el rey Jorge IV lo envía. Después seguro vamos a deslizarnos en los porqué de la elección de Ponsonby. Él viene a pedido de las partes, o sea, él llega en medio de este conflicto que está enfrentando lo que hoy sería Argentina con lo que hoy sería Brasil, por decirlo rápidamente, ¿no?
Y bueno, y empieza a trabajar con su característica de diplomático en la sombra, corriendo telones sobre su propia gestión, tratando de quedar siempre como detrás de lo que hace. Eso es algo que lo caracteriza en toda su trayectoria en El Plata. Y eso, digamos que viene a servirnos también con el tiempo nosotros cuando vamos a construir un relato nacional, ¿no? Totalmente. O sea, porque nosotros, a ver, no es fácil tener subjetividad para aceptar que un inglés, o sea, que un inglés vino y me dio es una cosa. Que un inglés vino, hizo el país y se fue dejándolo hecho, ya es otra muy distinta. Y que el fin era meramente comercial, o sea, había una intención de liberar ese puerto también, ¿no? Sí, había una intención de liberar ese puerto, había una intención de asegurarse por parte de Inglaterra, y él lo escribe en muchas cartas, el hecho de que si la banda oriental era controlada por uno de los dos beligerantes, también cabía la posibilidad de que las ventajas se las ofrecieran a otras potencias. Entiendo. Entonces, había que lograr que hubiese aquí en la banda oriental un país que no fuera ninguno de estos que ya eran de algún modo para la región, países de cierta relevancia, sobre todo en proyección a futuro, ¿no? Y que ellos no fuesen a buscar alianza con, por ejemplo, Francia o la naciente Norteamérica, ¿no? Que Norteamérica naciente como potencia, quiero decir, sí, claro. ¿no? Esa es una de las preocupaciones que tiene Ponsonby. Por eso era la de, bueno, la estrategia es crear un país, y en las órdenes que él trae de Jorge IV, lo dice claramente, las órdenes se las da Canning, que es el jefe del Foreign Office, digamos, el ministro de Relaciones Exteriores, vamos a darle esa traducción, y lo que dice es, bueno, cree un ducado, en todo caso hanseático, lo define incluso, o un Estado independiente. Claro. O sea que en ese momento, yo digo, es loco pensarlo, ¿no? Que estábamos en un momento de tal grado de incertidumbre sobre el destino de lo que iba a suceder con el colectivo de este territorio. Bueno, pudimos haber sido un ducado. El Uruguay es loco imaginarnos dentro de esa lógica cuando hoy tenemos un espíritu tan republicano, ¿no? Totalmente, y además, como decías vos, ¿no? Se construye a partir de, bueno, una necesidad vinculada con el comercio sin ningún tipo de heroísmo, sin ningún tipo de garracharruga, por eso te decía lo de la piña en el ego. Pero quiero hablar un poquito de Lord Ponsonby, porque es un personaje maravilloso. No, es increíble. O sea, él llega, primero que era un hombre considerado el más atractivo para su tiempo. El hombre más apuesto de su tiempo. ¿No? De aquel tipo de atractivo de aquel tiempo. Pero bueno, sí, Bien. el hombre más apuesto de su tiempo. Esa Y es la fama con la que él llega. Con muchas amantes, y una de las amantes es justamente una de las amantes preferidas del rey. Claro, era la amante del rey, Lady Conyngham. Él era la amante de Lady Conyngham. Claro que Lady Conyngham estaba con el rey porque era el rey y con Ponsonby porque le interesaba. Claro. Entonces era diferente la categoría del interés, ¿no? Claro. Era muy difícil. Y el rey dijo, y el rey sacame vio la esta oportunidad, fichita acá. claro, mandalo lo más lejos que puedas, ¿viste? Mandalo donde más lejos gobernemos, y donde no gobernemos con más razón todavía, ¿no? Igualmente lo que viene es un diplomático de carrera, pero es verdad que se ve la oportunidad, Canning sobre todo ve la oportunidad de quitarse un problema de corte de encima, Sí. ¿no? Más allá de que él era un lobista, era un mediador, era una persona que tenía un montón de cualidades. Él tenía todas las cualidades. El Ponsonby que llega es un señor maduro de unos 55 años, con mucha carrera diplomática, que ya había pasado por muchas. Entre otras hay una que él cuentan que se encuentra en París en plena efervescencia de la Revolución Francesa y están a punto de guillotinarlo, y que las leyendas que se tejen en torno a su figura, serán verdad o no, pero con esa leyenda llega, ¿no? Y que a punto de ser guillotinado, una especie de patrulla de mujeres dice no. Con él no. Con esta cabeza no. Él no sabemos, pero esta cabeza dejala junto al cuerpo porque y cosas así, ¿no? De hecho, él llega en 1826. En 1825 se publica un libro de memorias de una cortesana, ese es el nombre. Lo escribe una cortesana que se llamó Harriet Wilson. Y en ese libro narra todas las historias y amoríos que ella tuvo con personalidades importantes de la época. El 80% del libro se lo dedica a Ponsonby. Tremendo. Incluso lo que se dice es que ese libro fue primero una especie de extorsión a quienes iban a ser publicados después en el libro, ¿no? Y que Ponsonby no tuvo ningún inconveniente en ser publicado, porque al contrario, hasta habrá visto la posibilidad de agrandar su fama. O sea que esa persona que llega en 1826 es el amante del amante del rey. En 1825 publican un libro que es el escándalo de la época.
Imagínate. Claro. Y llega a esta tierra Y llega acá. inhóspita. No puede creer lo que le está pasando. Claro. O sea, lo sacaron. Un castigo. Es un castigo total, un castigo en todo sentido. Lo sacaron de los teatros, lo sacaron del Hyde Park, lo sacaron de los paseos a caballo, lo sacaron de las cortesanas, lo sacaron de su propia fama y lo hacen desembarcar acá, en Buenos Aires, aldeana, encharcada, grif. Todavía por definirse como fórmula política, lo reciben en el puerto, le pierden el equipaje, no más llegar. No. Después lo conoce a Rivadavia, quien era en ese momento presidente del gobierno de las Provincias Unidas, de quien tiene una pésima impresión. Bueno, que lo compara con Sancho Panza. Lo compara con Sancho Panza y además dice que le recuerda a Sancho Panza con una diferencia, que Sancho Panza es mucho más inteligente. No. O sea, es tremendo. Tenía toda la ironía y acidez del típico lord inglés, acostumbrado a jugar esa espada del humor, no solamente para hacer humor, sino para dañar al enemigo y al adversario y ponerlo en situación de inferioridad, cosa que usa mucho en las cartas. Uno puede leerlo, eso en las cartas de él. Bueno, esa persona es la que llega. Lo cual también a mí, Pau, me hacía pensar mucho en esta cuestión de por qué nunca hablamos más de Ponsonby con un personaje tan narrativo, tan literario, que participa ni más ni menos que del hecho fundante de la nacionalidad, y sin embargo nosotros de Ponsonby no hemos visto mucho, ¿no? O sea, como persona es un desconocido, como personaje histórico es tremendamente literario, pero para la identidad es un problema enorme. Para nuestra identidad es un problema enorme, ¿no? Porque Ponsonby, él es un antihéroe profesional casi. Claro. Y lo que digo de antihéroe es porque hace todas las cosas distintas a o lo que suponemos que es un héroe o a quienes le damos esa condición de tal harían. Claro. Acá no hay batallas, cargas de caballería, él vino a hacer un trabajo y lo ejecuta, listo. Entonces, claro, el problema es que para él no tenemos mucha moraleja, porque vos date cuenta de que estás hablando de que alguien de esas características termina siendo el origen de un colectivo y de una identidad que se considera a sí misma muy heroica, ¿no? O sea, nosotros como uruguayos nos pensamos siempre contra las adversidades, somos, hazañosos por definición y por naturaleza. Entonces, que en el origen de esa identidad haya alguien que trabajó en las sombras con tan poco apego por la heroicidad de su figura y que haya hecho las cosas, en muchos casos, en muchos tramos de su gestión, bastante, si vos querés, miserablemente. Totalmente. ¿No? Y hay otro olvidado que es Dorrego, que también la mencionás, y que también es importante. Y yo dije, vea qué interesante también, otro olvidado más que en definitiva podría haber marcado un rumbo absolutamente distinto al que tenemos el día de hoy, Totalmente, ¿no? Totalmente. Sobre todo más que nada el episodio por el cual Dorrego cae, bueno, más que caer, además va a terminar fusilado Dorrego, ¿no? Quizás eso sí no estaba en los cálculos de Ponsonby. Pero, en determinado momento, ya para 1828, que es el año en que se va a celebrar las conferencias preliminares de paz, y lo que va a dar por resultado la creación del Uruguay, Ponsonby empieza a trabajar para la caída de Dorrego porque sabe que si Dorrego no cae, con Dorrego liderando las Provincias Unidas del Río de la Plata, quizás la banda oriental como país nuevo no se ha creado. Claro. O sea, que en realidad yo pensaba, lo que quería Dorrego era bastante parecido a lo que quería Artigas. Mucho más parecido. Mucho más parecido a lo que quería Artigas de lo que terminó siendo. Claro. Bueno, esas son las grandes ironías de este episodio. O sea, nosotros tenemos que pensar en términos... Vos fíjate, ¿no? Ahora que lo mencionás Artigas, Ponsonby llega en el 26, Artigas se fue en el 20 al Paraguay. Han pasado 6 años, nada más. Y en el medio todas las cosas que vinieron sucediendo, entre otras, por supuesto, la llegada, el desembarco de los 33, la Valleja que se instala en la campaña oriental, y bueno, cómo mueve todo ese tablero en beneficio, en definitiva, de la independencia y de la libertad del pueblo oriental. Ahora, Ponsonby trabaja a la vez sobre la figura de la Valleja como un alfil, Dorrego como un enemigo de su proyecto y Rivera como un enemigo de su proyecto también, aliado con Dorrego, eso también lo escribe. Claro. Ahora, ¿qué pasa?
¿Qué hacemos con Ponsonby entonces? Porque para cuando vos empezaste a leer sobre un libro de historia conscientemente y voluntariamente, ya hiciste varias cosas antes como uruguayo. Sí, claro. O sea, ya cantaste el himno, juraste la bandera, ya la semillita ya está puesta. gritaste algún gol, viste desfilar los pabellones, quisiste ser abanderado. Sí. Bueno, fuiste primero sujeto histórico de tu propia historia y después empezaste a leer los libros de historia. Entonces, claro, ¿cómo entras a tu propia identidad a través de un inglés que no quería venir, que se quería ir lo más pronto posible, cuando es mucho más heroico, mucho más envanecente, o sea, es mucho más interesante decir de vos mismo que lograste superar la circunstancia por la cual imperios tan poderosos como el primero a través de la gesta de la Revolución de Mayo, bueno, vos y el ciclo artiguista y lo que viene a continuación, Declaratoria de la Independencia, te liberás del yugo, el tirano español, y después te encontrás con un Ponsonby que escribe en las cartas, yo me he tomado el trabajo de convencer a Lavalleja de que solamente se dedique a la libertad de su pueblo y ahí pare, que la guerra no se transforme nunca en una guerra de principios, es decir, de la república contra la monarquía. Claro. Bueno, ¿y dónde quedan entonces esas ideas, esas banderas, esa heroicidad, si leemos la historia a través de un Ponsonby? Ahí es donde tenemos, yo creo, la complicación mayor para trabajar sobre la figura de él, ¿no? Para abordarla libremente, para asumirnos, yo te diría prácticamente. Totalmente. ¿No? Él fallece, bueno, muchos años después, después. Con más de 80 años. Sí, 80 años, sí. Fuera de Uruguay. Él se entera, obviamente, además por eso este personaje como Sí. que es el que le va de alguna manera a contar, Exacto. ¿no? Exacto, es Gervasio Montiel, el personaje que de ficción, que yo en la novela lo coloco yendo a Brighton a encontrarlo en los últimos días ya, y que le trae ese país lejano, ¿no? Yo digo que la memoria de Ponsonby es como un país lejano, un país que quedó en el olvido y que él se lo viene a traer y que bueno, que lo obliga a revisar cuál fue su gestión, cuál fue su... Si él considera que fue o no, de algún modo, una especie de creador de este país nuevo. Y bueno, date cuenta que él después de hacer lo que hace acá se va a Bélgica. Bueno, y hace más o menos lo mismo. Hace exactamente lo mismo. Claro. Hace exactamente lo mismo. Y después va a tener también, él va a trabajar también mucho para una cuestión de límites entre Turquía y Grecia. O sea, era como que él se estaba dedicando un poco a eso, ¿no? Parecía un profesional de la creación de países nuevos a domicilio, digamos, ¿no? Iba y los hacía y los dejaba hechos. Sí, ya te digo, de su pasaje por Bélgica también quedan testimonios que yo los utilicé para dar característica al personaje, ¿no? Por ejemplo, está el diario que escribe un secretario de él, un escocés, Lord Ukeward, que bueno, él va narrando cómo fueron las alternativas de trabajar con Ponsonby, ¿no? Y va delineando cómo fue la figura de él, y ahí es donde aparece el Ponsonby que usa la galantería es donde más aparece el Ponsonby que usa la galantería para ganarse favores, para ganarse apoyo, para ganarse aliados, le promete, ¿viste? Citas con cortesanas, y bueno, y eso él lo releo. Yo digo, era como que tenía un manual y lo aplicó también acá en la banda oriental. Bueno, nada, difícil, como vos decís, salir de esa piña al ego con un personaje como Ponsonby. Totalmente. ¿No? Tengo que ir cerrando, pero ¿cómo está siendo recibido? Me imagino que también con muchos colegas, historiadores, gente que estará de acuerdo o no, o sea, más allá de que los hechos son los hechos, pero bueno, también hay lecturas. Sí. Yo, mira, hasta ahora vengo recibiendo devoluciones, la verdad que muy gratificantes, sobre todo de colegas escritores que valoran el trabajo positivamente, eso me alegra muchísimo, colegas periodistas también, gente interesada en la historia, que lo que más valoran es esta apertura a poder mirar la historia y a sacarla del closet, ¿no? A que la historia se asuma como es, la historia es... lo que no es buena, no es moral, es muchas veces una historia complicada, una historia, bueno, embromada, sin monumentos y sin altares. Es difícil considerar que una patria se pudo haber hecho en un escritorio, pero de alguna manera fue lo que sucedió. Yo creo que nosotros ya estamos bastante grandes como para mirarnos en el espejo entero, sin recortes que nos dejen contentos con ese inconsciente, ¿no? Digo, bueno, basta de negaciones. Ponsonby tuvo, y creo que asumirlo habla de una autoestima más sana, más pura,
yo creo que más fuerte. Me encanta. ¿La gente lo puede adquirir en todas las librerías, Martín? Sí, ya está en las librerías, lo distribuye Caramuza, o sea que ya lo pueden conseguir. Me encantó. Martín, gracias por acompañarnos, gracias por la charla, Paula. está buenísimo el libro. Bueno, Me encantó verte. mucho. Gracias. Igualmente. Hacemos una tanda, enseguida venimos.